Drácula, el conde vampiro, el personaje de ficción más famoso dentro de la novela gótica. ¿Existió realmente o fue solamente producto de la imaginación de Bram Stoker? ¿Se basó en alguien real? Y si es así, ¿quién fue? Quédense hasta el final que lo averiguaremos. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estamos otra vez reunidos y el tema de hoy es un temazo, es un tópico excelente porque vamos a tratar de averiguar si realmente existió el conde Drácula, el personaje de la famosa novela de Bram Stoker, que es uno de los, digamos, un personaje icónico de la novela del horror. Se ha reproducido en muchas películas, cómics digamos que Drácula es muy conocido en la cultura popular, ya que Drácula es sinónimo de vampiro. Pero el asunto es, ¿existió? ¿Realmente está inspirado en un personaje real? ¿O solamente es producto de la imaginación de Bram Stoker, que era bastante fecunda? Vamos a analizar primero la novela para buscar pistas y después veremos el personaje que realmente sí, que Bram Stoker se inspiró en él. Vamos a tratar de ver si era vampiro. Lo que yo les puedo decir, mi opinión personal, que en realidad era un ser demoníaco, salvaje. Nos referimos a Vlad III, también conocido como Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Era un salvaje, era un hombre que manejaba su reino con puño de hierro y era un verdadero azote para sus enemigos, sobre todo para los otomanos. Es un hombre que de forma brutal defendió la independencia de Rumania con respecto a las expansiones del Imperio Otomano y en cierta medida fue un freno para el avance de los otomanos por el sur de Europa, sobre todo la parte oriental. Si los otomanos hubieran llegado a Polonia, Hungría y tal vez a Alemania, hubieran dividido en dos a Europa. Él fue un freno, fue un elemento, digamos, disuasor para el invasor que no avance más de cierto territorio. Pero era un hombre diabólico, realmente cruel. Hay muchas anécdotas, algunas pueden ser reales, otras pueden ser mentiras o exageradas también, pero hoy es recordado en Rumania como un héroe nacional. Y bueno, vamos a intentar ver este hombre que sí era sanguinario, si entra dentro de la categoría de vampiros o no. Es un personaje interesante en la historia de la humanidad, ¿no? Pero era un monarca muy cruel, brutal. Mantenía
una disciplina bestial. La persona que no se comportaba bien no vivía mucho. Y vamos a conocerlo, porque es un personaje digno de ser conocido, y vamos a investigar por qué se lo asocia con el vampirismo, por qué se inspiró en la vida de él Bram Stoker para crear Drácula, el conde vampiro, que tantas noches insomne nos dio, ¿no? Porque veíamos sus películas y después nos quedábamos aterrorizados. Teníamos miedo que apareciera en la oscuridad. Bien, eso es todo por ahora. Espero que lo disfruten y nos seguimos viendo en próximos videos que van a ser interesantes. Espero que las andanzas de Vlad Tepes, alias Drácula, no le quite el sueño esta noche. Chao, nos vemos pronto. Lo primero es analizar la obra en busca de pistas esclarecedoras. Drácula es una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker, publicada en 1897. Fue elogiada por Arthur Conan Doyle y es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Hasta el día de hoy no ha dejado de publicarse. Ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha logrado vender alrededor de 12 millones de copias. Sin embargo, se le mantenía en el terreno marginal de la literatura sensacionalista y solo hasta 1983 fue incorporado entre los clásicos de la Universidad de Oxford. Su personaje protagonista, el conde Drácula, se volvió el arquetipo de vampiro occidental por antonomasia, considerándole el más famoso de la cultura popular. La popularidad de su personaje es tal que ha sido adaptado al cine, cómics, teatro y o televisión en innumerables ocasiones, siendo la más fiel al libro y la más destacada la adaptación al cine realizada por Francis Ford Coppola en 1992. Una de las más posibles grandes referencias sobre todo lo que rodea a esta novela es el relato El extraño misterioso. Se trata de un cuento publicado en 1844 por el escritor alemán Karl von Wachmann. Se dice que Stoker se basó en las conversaciones que mantuvo con el orientalista húngaro Armin van. También se dice que se basó en la figura de la condesa húngara Erzsébet Báthory. Para describir los paisajes de Rumania, Stoker se sirvió de dos obras, una de Emily Gerhardt, La tierra más allá de los bosques, 1888, y la otra, un informe sobre los principados de Valaquia. La novela, escrita de manera epistolar, consiste en la lectura de una serie de documentos que son, en su mayoría, los diarios de los personajes y presentan temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la ciencia y la superstición, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore.
En relación a ello, hay quien encuentra en Drácula paralelismo con varias de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe: la muerte en vida, las visitas a los cementerios, el cambio de color en el cabello de Lucy Westenra y su simbolismo sexual, la oscilación entre lo extraño y lo fantástico, los casos de ambiguo vampirismo en Berenice, Morella o el extraño caso del señor Valdemar. Para comprender más el contenido de la novela, he aquí un resumen. La obra comienza con Jonathan Harker, un joven abogado londinense comprometido con Wilhelmina Murray, Mina, el cual se encuentra en la ciudad de Bistrik como parte de un viaje de negocios que continuará a través del desfiladero del Borgo hasta el remoto castillo de su cliente, el conde Drácula, en una de las regiones más lejanas de la Rumania de la época, los montes Cárpatos de Transilvania, para cerrar unas ventas con él. En una posada, los aldeanos locales le advierten que, al ser la víspera del día de San Jorge, las fuerzas del mal tienen completo poder. Tras instarle sin éxito a quedarse, la dueña de la posada le regala a Jonathan un rosario con esperanza de protegerlo de las influencias malignas, convirtiéndose durante un breve periodo de tiempo en huésped del conde. El joven inglés va descubriendo que la personalidad de Drácula es extraña, comparada a sus costumbres inglesas. No se refleja en los espejos, no come nunca en su presencia y hace vida nocturna. Poco a poco va descubriendo que es un ser despreciable, ruin y despiadado que acabará convirtiéndole en un rehén en el propio castillo. En el mismo también viven 3 jóvenes y bellas mujeres, que posteriormente serán reveladas como vampiresas novias de Drácula, las cuales una noche seducen a Jonathan y tratan de chuparle la sangre, cosa que evita el conde al irrumpir inesperadamente. Para evitarlo, Drácula les entrega un niño que ha secuestrado para que se beban su sangre. La madre del bebé no tarda en llegar al castillo para reclamarlo, pero el conde ordena a los lobos que lo devoren. Teniendo al joven Harker prisionero en su castillo, el conde decide viajar a Londres, haciéndolo oculto en una caja con tierra de Transilvania, ya que debe descansar en la tierra sagrada de su patria. Para alcanzar su destino, viaja en carruaje hasta un puerto cercano al estrecho del Bósforo, y desde allí prosigue en barco desde Varna hasta Whitby, en la costa de Inglaterra. Atravesando el estrecho de los Dardánelos, dentro del navío el Demeter mata a toda la tripulación hombre por hombre, para alimentarse. El capitán decide amarrarse al timón para evitar encallar el barco, llegando la nave a puerto sin ningún tripulante vivo. Al mismo tiempo, para encontrar un poco de descanso, la joven Mina Murray decide pasar una temporada veraniega con su amiga íntima de infancia, Lucy Westenra, en la casa solariega que ésta posee en Whitby, en la costa de Yorkshire. Lucy es una hermosa joven de clase acomodada, que vive en una lujosa mansión junto a su madre viuda, la señora Westenra. La joven padece de sonambulismo, y Drácula, que huyó del barco transformado en lobo al atracar, se aprovecha de ello para chuparle la sangre por primera vez en el cementerio de Whitby, siendo Mina testigo de ello, recogiendo luego a Lucy y llevándola de vuelta a su casa. Mientras Jonathan sigue recluido en el castillo de Drácula, pero su cautiverio finaliza cuando logra huir descendiendo por sus muros, cayendo al río que bordea la fortaleza y siendo arrastrado por la corriente. Lo encuentra unas monjas en una abadía cercana y posteriormente se aloja en un hospital de Budapest, donde se recupera de una fiebre cerebral sufrida a raíz de los terribles hechos vividos en la morada de Drácula. Una monja del hospital se pone en contacto con Mina por carta, detallándole la situación de su prometido y pidiéndole que se desplace hasta ese lugar para cuidar de Harker, donde, según resuelve Mina, contraerá matrimonio. Mientras, en Whitby, Lucy sufre unos extraños síntomas: palidez extrema, debilidad y aparición de 2 pequeños orificios en el cuello, producidos por una supuesta enfermedad. Pero lo que en realidad le sucede es que está convirtiéndose en vampiresa, o no muerta, debido a que Drácula le succiona la sangre que necesita para sobrevivir y rejuvenecer. Los síntomas de Lucy se van agravando tras su regreso a Londres. Al no mejorar la salud de Lucy, su prometido Lord Arthur Holmwood, posteriormente Lord Godalming, y su amigo Quincy Morris, anterior pretendiente de Lucy, piden consejo al Dr. John Seward, anterior pretendiente también. Este médico es el director del manicomio, en el que se encuentra el paciente Renfield, un interno sometido a la influencia de Drácula y practicante de la zoofagia, a raíz de su culto al vampirismo.
Al observar que la salud de Lucy empeora, Seward decide pedir consejo al doctor Abraham Van Helsing, un médico neerlandés experto en enfermedades misteriosas, que fue su profesor durante sus años de carrera. Tras realizar numerosos tratamientos y transfusiones, Lucy y su madre mueren, esta última de un ataque cardíaco, y son sepultadas. Días más tarde, unas noticias publicadas en el periódico de la ciudad hablan de una hermosa señora ensangrentada que muerde a los niños pequeños. El doctor Van Helsing sospecha que Lucy se ha convertido en no muerta, y él y sus compañeros, Arthur, Quincy y John, montan guardia frente al mausoleo familiar en el que ha sido sepultada la joven. A medianoche descienden armados al recinto en el que reposa el cuerpo de Lucy. Al correr la tapa del sarcófago, se percatan de que el cuerpo no está dentro del féretro. Entretanto llega Lucy, convertida en una no muerta, cargando con un niño al cual le está bebiendo la sangre. Van Helsing sella el sepulcro de Lucy con hostia consagrada, de manera que ésta no puede huir, y se sitúa detrás de la vampiresa con un crucifijo de oro. Todos se horrorizan ante la revelación. El doctor Van Helsing le pide autorización a Arthur para matar al monstruo. El joven, destrozado por la transformación de su amada, acepta. Así, los dos completan el rito para que la joven pueda descansar en paz. Le clava una estaca en el corazón, la decapitan y le llenan la boca de ajo. De esta manera, Lucy Westenra deja de ser una vampiresa. El tormento abandona su alma y por lo que ya puede descansar en paz. Mina Murray, ahora Mina Harker, al casarse con Jonathan, tras volver de su boda se entera de la muerte del señor Hawkins, que era un gran amigo de ella y de Jonathan. Ambos lo consideraban un padre. Al regresar del entierro, Jonathan descubre que el conde Drácula ya está en Londres y además rejuvenecido. Al llegar a la casa que el señor Hawkins le dejó como herencia, Mina recibe un telegrama de Van Helsing y, con gran dolor, se entera de la muerte de su amiga Lucy y la madre de esta. Preocupado por su propia salud mental, Jonathan le pide a Mina que lea el diario que él escribió durante su estadía en el castillo de Drácula, en Transilvania. Mina lo lee y queda consternada, tras lo cual comparte esa experiencia con el doctor Van Helsing contándole todo lo que sospecha. Este averigua finalmente que el conde Drácula es el vampiro responsable de la enfermedad, muerte y transformación de Lucy, por lo que deciden darle muerte, dejando a Mina en la supuesta seguridad del manicomio. Primero intentan acabar con él en Londres, buscando y purificando todos sus refugios, sin conseguir darle muerte. El conde hábilmente convence a Renfield para que le abra la ventana, ofreciéndole ratas debido a que Drácula no podía introducirse en un edificio donde no le hubieran permitido el paso. Aprovechando que los hombres se encuentran entretenidos buscándole, entra y le chupa la sangre a Mina. Al saber esto, Renfield, que antes consideraba al conde su maestro y señor, decide luchar en su contra, porque además no ha cumplido la promesa de entregarles a los animales, pero Drácula lo mata acusándolo de traición. Renfield, agonizante, confiesa sus actos a Van Helsing y luego muere. Seguidamente, Drácula vuelve a morder a Mina y le hace beber de su sangre, para que quede de esta manera ligada a él, en lo que más tarde denomina Van Helsing como el bautismo de sangre del vampiro. Poco más tarde, Drácula se enfrenta a los hombres, pero al no poder derrotarlo, pese a su gran poder, huye de ellos y parte hacia su castillo en Transilvania, fracasando así su intento de asentarse en Inglaterra, para conseguir víctimas femeninas que incrementen su harén de novias, vampiresas. Todo lo que querían acabar con Drácula, Jonathan, John Seward, Van Helsing, Quincy Morris, Lord Godalming, prometido de la fallecida Lucy, y Mina Harker marchan tras él, pues saben que ha huido gracias a las sesiones de hipnosis que le practica Van Helsing a Mina, quien ha caído bajo el influjo de Drácula, aunque no del todo. Tras varios días de viaje llegan a Galatz, donde se desvió el conde con el barco Sarina Catalina gracias a su poder de controlar los vientos y la niebla, y posteriormente llegan al castillo. Esa noche las tres vampiresas se le aparecen a Mina y a Van Helsing durante un alto en su viaje en Calesa y tratan de que Mina se les una, pero Van Helsing logra enfrentarlas con la hostia. Al amanecer el doctor entra en el castillo y las mata del mismo modo que a Lucy. Luego sale del castillo, vuelve con Mina y se van tanto a la búsqueda de Drácula como de sus amigos. Todos confluyen cerca del anochecer, durante una tormenta de nieve y acechado por los lobos. Drácula viajaba dormido y metido en una caja de tierra, llevado y flanqueado por los gitanos leales, quienes también lo habían llevado hasta el puerto en su viaje a Londres. Se libra una batalla, la cual termina cuando el Kukri de Jonathan corta el cuello del conde, al tiempo que Quincy atraviesa el corazón del vampiro antes de morir víctima de una puñalada mortal
propinada momentos antes por un cíngaro. Drácula muere y se convierte instantáneamente en polvo. Mina, cuando está siendo destruido, observa la paz que asoma al pálido rostro del vampiro tras abrirse el camino al cielo. La cicatriz que la hostia consagrada había dejado en la frente de Mina desaparece tras la muerte del conde. El epílogo es la reflexión de Jonathan Harker, 7 años después de los hechos. Arthur se ha vuelto a casar, Mina y Jonathan tienen un hijo, llamado Quincy en honor a su amigo, y Van Helsing, padrino del niño, sentencia que los diarios serán necesarios para legitimar su historia. Su hijo debería estar orgulloso de ellos. La novela, publicada en mayo de 1897, despliega erudición sobre vampirismo. El vampiro ha logrado conquistar la muerte, más que la inmortalidad, puesto que está condenado a vivir casi como un espectro. El término vampiro es eslavo, proviene del serbio vampir y del ruso upir. No existe en rumano una palabra para designar al vampiro. Algunos traducen el término rumano strigoi como vampiro, pero este vocablo se refiere a una bruja o a un espectro. Algunos dicen que Nosferatu es la palabra rumana que significa vampiro, pero, según otros, en realidad proviene del griego nosoforo, que significa portador del mal. Según otros más, la escritora Emily Gerard confundió dos palabras usadas en Transilvania para referirse a criaturas o espíritus malignos, de tal suerte que ofreció el híbrido Nosferatu, que nada significaba. La verdad es que la tradición europea de los vampiros, como los que aparecen en la novela, ni siquiera provienen de Transilvania, sino principalmente de Hungría, Serbia, Moldavia y los países eslavos. En las primeras páginas de su novela, Stoker insinúa la seducción horrorosa del vampiro en un castillo decadente, rodeado de un paisaje invernal y solitario. Un hombre cultivado, aristocrático y atemorizante acaba de flanquear la entrada a un joven inglés con la frase clave: entre usted libremente y por su propia voluntad. El conde Drácula no refleja su imagen en los espejos, y por eso en su castillo no hay ninguno. Jonathan se dio cuenta de esta extraña propiedad del conde en su propio espejo, y es que la superstición decía que el vampiro había perdido su alma. Drácula es peligroso, repugnante y veladamente sensual. Pronto se verá que convive con 3 jóvenes vampiresas, de figuras voluptuosas. Esta imagen del vampiro no es un invento de Stoker, se había desarrollado ampliamente con anterioridad, desde la publicación del relato de El vampiro de Polidori en 1816, hasta la publicación de La buena Lady Duquesne, esta última obra en 1896, un año antes de la publicación de Drácula. El vampiro había tomado varios nombres: Lord Ruthven, Lord Seymour, Sir Francis Burney, y había tenido muchos éxitos en toda Europa en espectáculos de circo, obras de teatro, melodramas, óperas, novelas, cuentos y folletines. Mediante los diarios que describen los personajes principales, excepto el del propio Drácula, cartas que se intercambian, telegramas, noticias de prensa, albaranes y facturas, Stoker desarrolla una historia, con pequeños saltos en el tiempo, en la que se revela la desmesurada ambición de poder de Drácula, quien se traslada a Londres y mueve ejércitos de ratas, nieblas, lobos, murciélagos, tormentas para lograr su objetivo. Stoker conocía los detalles de la superstición y atribuye a Drácula los rasgos peculiares del vampiro, tales como lograr obediencia de seres repulsivos, como las ratas, moscas, arañas y los murciélagos, pero también de los lobos y los zorros, telepatía, control mental, fuerza sobrehumana, convertirse en animal o en niebla, perder facultades durante el día y al amanecer y al atardecer. El vampiro huye de la luz diurna, que lo destruye, dormir sobre tierra, traída de su lugar natal en el interior de un féretro, beber sangre humana, su único alimento, y convertirse en vampiros a quienes aseste su mordedura fatídica, o bautice con su propia sangre, haciéndoles beberla. Si únicamente son mordidos, no se transforman en vampiros. Aversión a los crucifijos, ristra o flores de ajo, la sagrada forma consagrada y agua bendita, elementos que le pueden mantener alejado. Pero para que muera realmente, se le ha de clavar una estaca en el corazón o se le ha de decapitar. También Van Helsing menciona que si, cuando está dentro del féretro, se coloca una rosa sobre la tapa del mismo, no podrá salir, aunque Harker y sus colegas no tienen ocasión de hacerlo. Hasta aquí todos los datos técnicos de la novela, pero ¿el malvado conde está basado en un personaje real? De ser así, ¿quién?
Muchos mencionan que Stoker se basó en la vida de Vlad III o Vlad Tepe, que es un noble héroe nacional rumano que en el siglo XV luchó contra la invasión de los otomanos y es famoso por la crueldad de sus métodos. Inspiró la novela Drácula de Bram Stoker, por lo cual es relacionado con el tema, aunque no existe evidencia histórica de que bebiera sangre de sus víctimas, ni las leyendas locales lo señalan de ser vampiro. Otro error es que Vlad III realmente era valaco y no transilvano, como según Bram Stoker. Conozcamos al hombre y decidamos si merece el apelativo de vampiro. Vlad III fue el segundo hijo del príncipe Vlad II Dracul de Valaquia. Vlad y su hermano menor, Radu, estuvieron como rehenes en el Imperio Otomano en 1442 para asegurar la lealtad de su padre. Dracul y su hijo mayor, Mircea, murieron asesinados después de que Juan Hunyadi, gobernador regente de Hungría, invadiera Valaquia en 1443. Hunyadi colocó en el trono a Vladislao II, primo segundo de Dracul, quien en el otoño boreal de 1448 lo acompañó en una campaña militar contra los otomanos. Estos últimos decidieron apoyar a Vlad para ocupar el trono de Valaquia. En octubre de 1448, Vlad invadió el Principado, pero Vladislao regresó y tuvo que refugiarse en la corte otomana a fines de ese año. Después se dirigió a Moldavia en 1449 o 1450 y luego a Hungría. La relación entre Hungría y Vladislao se deteriorarían así que en 1456 Vlad invadió nuevamente Valaquia, aunque esta vez con apoyo de los húngaros. El príncipe pereció combatiendo a Vlad, que se hizo con el trono valaco. Luego comenzó una purga entre los nobles valacos para fortalecer su posición. La paz fue restablecida en 1460. El sultán otomano, Mehmed II, envió a 2 emisarios para comunicarle que debía rendirle vasallaje, pero los hizo capturar y empalar. En febrero de 1462, atacó el territorio otomano y masacró a decenas de miles de turcos y búlgaros. Mehmed lanzó una campaña contra Valaquia para reemplazarlo con su hermano Radu. Vlad intentó capturar al sultán en Targoviste durante la noche del 16 al 17 de junio de 1462. Los otomanos abandonaron el Principado, pero cada vez más valacos abandonaban a Radu. Vlad viajó a Transilvania para buscar ayuda del rey Matías Corvino de Hungría. A fines de 1462, aunque éste ordenó apresarlo. Vlad estuvo cautivo en Visegrad desde 1463 hasta 1475. Durante este periodo, las anécdotas sobre su crueldad comenzaron a extenderse en Alemania e Italia. Por petición de Esteban III de Moldavia, se le liberó en el verano boreal de 1475. Matías Corvino reconoció a Vlad como príncipe legítimo de Valaquia, pero no le proporcionó asistencia militar para recuperar su principado. Vlad se instaló en una casa en Pest. Después se mudó a Transilvania en junio de 1475. Quiso establecerse en Sibiu y envió un emisario a la ciudad a principios de junio para conseguir una casa. Mehmed II reconoció a Basarab Laiota como príncipe de Valaquia. Corvino ordenó a los burgueses de Sibiu que le dieran a Vlad 200 florines de oro de los ingresos reales el 21 de septiembre, pero dejó Transilvania para dirigirse a Buda en octubre. Vlad compró una casa en Pest y se le conoció como Drácula Hasa, la casa de Drácula en húngaro. Corvino envió a Vlad y al serbio Bud Gurevic para luchar contra los otomanos en Bosnia a principios de 1476. Capturaron Srebrenica y otras fortalezas en febrero y marzo de 1476. Mehmed II invadió Moldavia y derrotó a Esteban III en la batalla de Balea Alba, el 26 de julio de 1472. El noble húngaro Esteban Báthory y Vlad entraron en Moldavia y obligaron al sultán a levantar el asedio de la fortaleza de Targu Neamt a fines de agosto, según una carta de Matías Corvino. Matías Corvino ordenó a los sajones de Transilvania apoyar la invasión planificada de Báthory de Valaquia el 6 de septiembre de 1476 y también les informó que Esteban III también invadiría Valaquia. Vlad permaneció en Brasov. La fuerza de Báthory capturaron Targoviste el 8 de noviembre.
Esteban III y Vlad confirmaron ceremoniosamente su alianza y ocuparon Bucarest, lo que forzó a Basarab Laiota a buscar refugio en el Imperio Otomano el 16 de noviembre. Vlad informó a los comerciantes de Brasov acerca de su victoria y solicitó que vinieran a Valaquia. Fue coronado antes del 26 de noviembre. Basarab Laiota regresó a Valaquia con el apoyo otomano y Vlad murió combatiéndolos a fines de diciembre de 1476 o principios de enero de 1477. En una carta escrita el 10 de enero de 1477, Esteban III de Moldavia relató que la guardia moldava del príncipe también había sido masacrada. Según Leonardo Botta, embajador milanés en Buda, los otomanos cortaron su cadáver en pedazos. Bonfim escribió que su cabeza fue enviada a Mehmed II. Se desconoce el lugar de su entierro. Según la tradición popular, que se registró por primera vez a finales del siglo XIX, Vlad fue enterrado en el monasterio de Snagov. Sin embargo, las excavaciones realizadas por Dinu B. Rossetti en 1933 no encontraron una tumba debajo de la supuesta lápida sin marcar en la iglesia del monasterio. Rossetti informó, debajo de la supuesta lápida no había una tumba, solo muchos huesos y fauces de caballo. El historiador Konstantin Reza-Chevitzi dijo que probablemente fue enterrado en la primera iglesia del monasterio de Komavna, que fue establecida por Vlad y estaba cerca del campo de batalla donde murió. Veamos algunos detalles de este terrible príncipe. Su patronímico rumano, Drácula, o Dragulea, Dragolea, Draculea, es un diminutivo del epíteto Dracul, heredado de su padre Vlad II Dracul, quien en 1431 fue admitido en la Orden del Dragón, creada en 1408 por Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y posteriormente emperador germánico. Dracul, que en rumano significa el dragón, es una forma definida rumana, siendo ul el sufijo de artículo definido, del latín ile, y la palabra drac. El sustantivo dragón, del latín draco. La palabra drac ha adquirido en rumano moderno la connotación de demonio. La palabra para dragón ahora es balaur o dragón, lo que ha llevado a malinterpretar el apodo de Vlad como demoníaco. En cuanto a su apodo, Tepes, el empalador, proviene de su afición por el empalamiento como método de ejecución, aunque únicamente le fue asignado póstumamente, en torno al año 1550. Antes de estos, solamente había sido conocido como Casikli Bey, señor empalador, por los turcos otomanos que encontraron sus bosques de empalados. Vlad tenía dos esposas, según los especialistas modernos. La primera pudo haber sido una hija ilegítima de Juan Unyadi, según el historiador Alexandru Simon. Por su parte, la segunda fue Justina Silagyi, prima de Matías Corvino. Su hijo mayor, Minea, nació en 1462. El segundo hijo, no identificado, fue asesinado antes de 1486. Su tercer hijo, Vlad Draculea, reclamó sin éxito Valaquia alrededor de 1495. Este último fue el antepasado de la noble familia Drácula. Reputación de su crueldad. Las historias sobre los actos brutales de Vlad comenzaron a circular durante su vida. Después de su arresto, los cortesanos de Matías Corvino promovieron su propagación. El legado papal, Nicolás de Modrus, ya había escrito sobre tales historias al Papa Pío II en 1462. El maestro cantor Miguel Beheim escribió un extenso poema sobre los hechos de Vlad, supuestamente basado en su conversación con un monje católico que había logrado escapar de la prisión de Vlad. El poema, llamado Historia de un loco sanguinario llamado Drácula de Valaquia, fue interpretado en la corte de Federico III de Habsburgo, en Wiener, Neustadt, durante el invierno de 1463. Según una de las historias de Beheim, Vlad hizo empalar a dos monjes para ayudarlos a ir al cielo, y también ordenó el empalamiento de su burro, porque comenzó a rebunar después de la muerte de sus amos. Beheim también acusó a Vlad de duplicidad, ya que afirmó que éste había prometido su apoyo tanto a Matías Corvino como a Mehmed II, pero que no cumplió la promesa. En 1475, Gabriele Rangoni, obispo de Eger y un antiguo legado papal, extendió el rumor que Vlad había sido encarcelado por su crueldad. Rangoni también registró el rumor de que mientras estaba en prisión,
Vlad atrapó ratas para cortarlas en pedazos o pegarlas en pequeños pedazos de madera, porque no pudo olvidar su maldad. Antonio Bonfini también registró anécdotas sobre Vlad en su Historia Panónica alrededor de 1495. Bonfini quería justificar tanto la eliminación como la restauración de Vlad por Matías. Describió a Vlad como un hombre de crueldad y justicia inauditas. Las historias de Bonfini sobre Vlad se repitieron en la cosmografía de Sebastián Münster. Münster también registró la reputación de justicia tiránica de Vlad. He aquí una muestra de su conducta. Los mensajeros turcos vinieron a Vlad para presentar sus respetos, pero se negaron a quitarse los turbantes, de acuerdo con su antigua costumbre, con lo cual Vlad fortaleció su costumbre clavándoles 3 turbantes en la cabeza para que no pudieran quitárselo. Antonio Bonfini, Historia Panónica. Relatos alemanes. Las obras que contienen las historias sobre su crueldad fueron publicadas en bajo alemán en el Sacro Imperio Romano Germánico antes de 1480. Estas fueron supuestamente escritas a principios de la década de 1460, porque describen la campaña de Vlad en el Danubio a principios de 1462, pero no se refiere a la invasión de Valaquia por parte de Mehmed II en junio del mismo año. Proporciona una narración detallada de los conflictos entre Vlad y los sajones de Transilvania, que demostró que se originaron en las mentes literarias de los sajones. Las historias sobre las incursiones de saqueo en Transilvania se basaron claramente en un relato de testigos oculares, porque contienen detalles precisos, incluida la lista de las iglesias destruidas por Vlad, las fechas de las incursiones. Lo describen como un psicópata demente, un sádico, un asesino horrible, un masoquista, peor que Calígula y Nerón. Sin embargo, las historias que enfatizan su crueldad deben tratarse con precaución, porque sus actos brutales probablemente fueron exagerados o incluso inventados por los sajones. La invención de la imprenta contribuyó a la popularidad de las historias sobre Vlad, que devino en una de las primeras superventas en Europa. Para mejorar las ventas se publicaron en libros con xilografía en sus páginas de título que presentaban escenas horribles. Por ejemplo, las ediciones publicadas en Nuremberg en 1499 y en Estrasburgo en 1500 lo representan cenando en una mesa rodeado de personas muertas o moribundas en las estacas. Otro de los relatos. Vlad construyó un gran caldero de cobre y colocó una tapa de madera con agujeros en la parte superior. Puso a la gente en el caldero y metió la cabeza en los agujeros y los ató allí. Luego lo llenó con agua y prendió fuego debajo de él, y dejó que la gente llorara hasta que sirviera hasta morir. Y luego inventó las torturas espantosas, terribles e inauditas. Ordenó que las mujeres fueran empaladas junto con su bebé lactante en la misma estaca. Los bebés lucharon por sus vidas en los senos de sus madres hasta que murieron. Luego les cortaron los senos a las mujeres y pusieron a los bebés dentro de cabeza. Así los hizo empalar juntos. Historias eslavas. Hay más de 20 manuscritos escritos entre los siglos XV y siglo XVIII que conservaron el texto del cuento sobre el Vaivoda Drácula. Los manuscritos fueron escritos en ruso, pero copiaron un texto que originalmente había sido grabado en un idioma eslavo meridional, porque contiene expresiones extrañas al idioma ruso, pero utilizadas en modismos eslavos del sur, como diabol para mal. El texto original fue escrito en Buda entre 1482 y 1486. Las 19 anécdotas en el Escasanie son más largas que las historias alemanas sobre Vlad. Son una mezcla de realidad y ficción, según el historiador Raymond T. McNally. Casi la mitad de las anécdotas enfatizan, como las historias alemanas, la brutalidad de Vlad, pero también subrayan que su crueldad le permitió fortalecer el gobierno central en Valaquia. Por ejemplo, el Escasanie escribe sobre una copa de oro que nadie se atrevió a robar en una fuente porque Vlad odiaba robar tan violentamente que cualquiera que causó maldad o robo no vivió mucho, promoviendo así el orden público. Y la historia alemana sobre la campaña de Vlad contra el territorio otomano subrayó sus crueles actos, mientras que el Escasanie enfatizó su exitosa diplomacia. Por otro lado, el Escasanie criticó duramente a Vlad por su conversión al catolicismo y atribuyó su muerte a esta apostasía. Algunos elementos de las anécdotas se agregaron más tarde a las historias rusas sobre Iván el Terrible de Rusia. Afirmación según estándares modernos. Los asesinatos en masa que Vlad llevó a cabo de manera indiscriminada y brutal probablemente equivaldrían a actos de genocidio y crímenes de guerra según los estándares actuales. El ministro de Defensa rumano, Ioan Mircea Pascu,
afirmó que Vlad habría sido condenado por crímenes contra la humanidad si hubiera sido juzgado en Nuremberg. A pesar de las crónicas alemanas, eslavas y otomanas sobre Vlad el Empalador, las fuentes históricas rumanas anteriores al siglo XIX apenas los mencionan. La escasez de fuentes documentales era compensada por una rica tradición folclórica que lo retrataba como un líder justo y fuerte, que restableció el orden en su país y defendió su independencia del Imperio Otomano. La crónica de Cantacuzino es la primera obra histórica rumana en mencionarlo, ya que narra el empalamiento de los viejos nobles de Targoviste por el asesinato de su hermano Dan. La crónica agrega que obligó a los jóvenes nobles, sus esposas e hijos a construir el castillo Poenare. Radulescu Kodin publicó otras leyendas locales, algunas de las cuales también son conocidas en las historias alemanas y eslavas, lo que sugiere que estas últimas historias conservaron la tradición oral. Por ejemplo, las historias sobre el ajusticiamiento de los perezosos, pobres y cojos por orden de Vlad y la ejecución de la mujer que había confeccionado una camisa demasiado corta para su marido también se pueden encontrar entre las anécdotas alemanas y eslavas. Los campesinos que contaban las historias sabían que su sobrenombre estaba relacionado con los frecuentes empalamientos durante su reinado. Pero, además, mencionaron que estos actos, considerados crueles, podían garantizar el orden público en Valaquia. Desde el siglo XIX ha sido considerado por poetas y pintores rumanos como un gobernante cuya tiranía se justificaba por la crueldad de los tiempos y de la lucha contra los turcos y los nobles. Ioan Budai de Leanú escribió un poema épico basado en su figura, Tiganiada, publicado póstumamente en 1875, casi un siglo después de su composición. En el mismo Vlad aparece como un héroe que combate a los nobles, los otomanos y los istrigoi vampiros al frente de un ejército de ángeles y gitanos. A mediados del siglo XIX, el poeta Dimitrie Volintineanu glorificó sus triunfos en su obra Combate de los rumanos. Las acciones salvajes de Vlad el Empalador eran consideradas como necesarias para prevenir el despotismo de la nobleza local. Desde mediados del siglo XIX, los historiadores rumanos lo han visto como uno de los más grandes gobernantes rumanos y hacen hincapié en su lucha por la independencia de las tierras rumanas. Incluso los actos de crueldad que cometió a menudo se representaban como métodos racionales al servicio del interés nacional. Alexandru Dimitrie Xenopol fue uno de los primeros historiadores en afirmar que el príncipe solo podía detener las luchas internas de los partidos de los nobles a través de sus actos de terror. Constantin C. Giurescu comentó: las torturas y ejecuciones que ordenó Vlad no eran por puro capricho, sino que siempre tenían un motivo y muy a menudo una razón de Estado. Sin embargo, Ioan Bogdan fue uno de los pocos historiadores rumanos que no aceptó esta imagen heroica. En su obra publicada en 1896, concluyó que los rumanos debían avergonzarse en lugar de presentarlo como un modelo de coraje y patriotismo. Según una encuesta de opinión realizada en 1999, el 4,1% de los participantes lo eligió como una de las altas personalidades históricas más importantes que ha influido en el destino de los rumanos para mejor. Mito del vampiro. Las historias sobre Vlad lo convirtieron en el gobernante medieval más conocido de las tierras rumanas en Europa. Sin embargo, la obra Drácula de Bram Stoker fue el primer libro en hacer una conexión entre Drácula y el vampirismo. El autor atrajo su atención hacia los vampiros bebedores de sangre del folclore rumano por el artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones transilvanas. Su conocimiento limitado sobre la historia medieval de Valaquia vino del libro de William Wilkinson titulado Informes sobre los Principados de Valaquia, publicado en 1820. Según Elizabeth Miller, Stoker no sabía mucho, aparentemente, sobre Vlad el Empalador. Ciertamente no es suficiente para que digamos que fue la inspiración para el conde Drácula. Por ejemplo, escribió que Drácula había sido de origen sículo, solo porque conocía tanto las campañas destructivas de Atila el Huno como el supuesto origen huno de los sículos. Su otra fuente principal, Wilkinson, quien aceptó la fiabilidad de las historias alemanas, describió a Vlad como un hombre malvado. En realidad, los documentos de trabajo del autor para su obra no contienen referencia a la figura histórica. En consecuencia, tomó prestado el nombre y fragmentos de información diversa sobre la historia de Valaquia para escribir su libro sobre el conde Drácula. Apariencias y representaciones. El legado del Papa Pío II, Nicolás de Modrus, mencionó la única descripción existente de Vlad a quien había conocido en Buda. Se ha presentado una copia de su retrato en la Galería de Retratos de Monstruos
del Palacio de Ambras en Innsbruck. La imagen muestra a un hombre fuerte, cruel y de alguna manera torturado, con ojos grandes, profundos, de color verde oscuro y penetrante. Según Florescu, el color de su cabello no se puede determinar, porque Modrus menciona que tenía el cabello negro, mientras que el retrato parece mostrar que tenía el cabello rubio. La imagen lo muestra con un labio inferior prominente. He aquí la descripción de Nicolás de Modrus sobre Vlad el Empalador. Vlad no era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado, y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera todavía más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre sus anchas espaldas una ensortijada melena negra. Y esto es todo, amigo. ¿Qué les parece? En mi opinión, la única relación de Vlad con el vampirismo es su pasión por ver correr la sangre en las ejecuciones.